Todos conocen el nombre de Barrabás, el criminal que fue liberado en lugar de Jesús. Pero pocos se detienen a pensar, ¿qué le sucedió después? Vio al Hijo de Dios morir en su lugar, lo transformó eso. La Biblia no revela el destino de Barrabás, pero esta historia esconde uno de los mensajes más profundos de la gracia divina. Si crees que nadie está fuera del alcance de Dios, esta reflexión te impactará profundamente. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este mensaje con alguien que necesite entender el poder del perdón. Barrabás era conocido en toda Jerusalén como un criminal peligroso. Evangelios como el de Mateo y el de Marcos dicen que participó en una rebelión y cometió un asesinato. No era un simple ladrón, era alguien temido, alguien que la sociedad deseaba mantener lejos, y sin embargo fue a este hombre a quien el pueblo decidió liberar, mientras clamaban por la crucifixión del Hijo de Dios. Esta decisión no fue un error histórico, sino una viva ilustración de la gracia divina. El inocente toma el lugar del culpable y éste sale libre. Barrabás no pidió perdón ni imploró misericordia. Simplemente se despertó ese día condenado y terminó el día libre, porque Jesús fue condenado en su lugar. Imagínese la escena. Oye a la multitud gritar: «¡Suelten a Barrabás! ¡Crucifíquenlo!». La celda se abre. Los guardias lo sacan a empujones y ve al hombre herido, coronado de espinas, siendo conducido al Calvario. Barrabás quizá nunca entendió lo que estaba sucediendo, pero en ese momento presenció algo que a toda la humanidad le cuesta comprender hasta el día de hoy: el amor incondicional. Jesús no protestó, no dijo «merece morir», simplemente lo aceptó. Porque el plan de Dios era mostrar que el perdón es posible incluso para quienes el mundo considera perdidos. Y esa es la esencia del Evangelio. Somos Barrabás, culpables, llenos de errores, incapaces de pagar por nuestros pecados. Y sin embargo, Cristo nos ha liberado. Cada vez que miremos la cruz, debemos recordarlo. Esa madera no era suya, era nuestra. La historia de Barrabás es breve en la Biblia, pero su significado es eterno. Su destino tras su liberación es un misterio, pero espiritualmente representa la oportunidad que Dios ofrece a todos. La oportunidad de comenzar de nuevo, de ser perdonados, de ser transformados. Piénsenlo, quizás Barrabás caminó entre la multitud y vio a Jesús caer bajo el peso de la cruz. Quizás sintió culpa, confusión, miedo. Quizás se dio cuenta de que este hombre moría en su lugar. La salvación de Barrabás depende de una pregunta que resuena hasta nuestros días: ¿qué hizo con la libertad que recibió? Y lo más importante es que esta es la misma pregunta que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Jesús no solo murió por aquellos que creyeron en Él, también murió por aquellos que lo rechazaron. Así que, cuando nos preguntamos si Barrabás está en el cielo, lo más importante no es la respuesta literal, sino el reflejo espiritual que crea esta duda. Porque en el fondo, la verdadera pregunta es: ¿y nosotros qué haremos con el sacrificio que Él hizo por nosotros? Barrabás no pidió salvación, no buscó a Jesús, no imploró un milagro, no mostró arrepentimiento. Su libertad fue un don que ni siquiera comprendió. Y es precisamente allí donde el poder de la gracia se revela en toda su profundidad. La gracia no depende del mérito, sino del amor. Y el amor de Dios es tan escandaloso que alcanza incluso a quienes no lo buscan. Mientras Jesús caminaba hacia el Gólgota, cargando la cruz de Barrabás, el Espíritu Santo ya estaba escribiendo un mensaje que cambiaría el mundo. He venido a salvar lo que estaba perdido. Imaginen a Barrabás de pie a lo lejos, observando la sangre correr, oyendo los gritos e insultos. Sabe que este hombre ha tomado su lugar.
A cada paso que da Jesús debe sentir el peso de la culpa y al mismo tiempo el milagro del perdón. Quizás en algún momento miró al cielo y se preguntó, ¿por qué? ¿Por qué un inocente moriría por mí? Esta pregunta es el comienzo de la fe. Es cuando el corazón, incluso sin comprender, empieza a ser tocado por la verdad. Nosotros también somos así. ¿Cuántas veces nos ha dado Dios una segunda oportunidad, incluso sin que se la pidamos? ¿Cuántas veces nos ha liberado de la prisión de la culpa, la vergüenza y el pecado, y aún así seguimos caminando como si nada hubiera pasado? Barrabás representa al ser humano moderno, libre, pero perdido, liberado de sus cadenas, pero aún prisionero. Y Jesús continúa ofreciendo la misma mirada de misericordia. El destino de Barrabás pudo haber sido el arrepentimiento o la indiferencia. Y es entonces cuando la historia deja de ser sobre él y se centra en nosotros. Porque cada uno decide qué hacer con la libertad que Cristo nos dio. El Evangelio no termina con la liberación, comienza con ella. Ser libre es solo el primer paso. El verdadero milagro ocurre cuando el alma reconoce quién fue responsable de esa libertad. Barrabás tuvo la oportunidad de mirar la cruz y comprender que el Hijo de Dios murió en su lugar. Si lo comprendía, era salvo. Si no, perdía la mayor oportunidad que un ser humano puede tener. Y ese es el mensaje que resuena hasta el día de hoy. Dios continúa ofreciendo gracia incluso a aquellos que no la piden. No importa el pasado, los errores ni la condena. Si hasta Barrabás pudo ser liberado, ¿qué te impide ser alcanzado por el mismo amor? Dios no busca la perfección, busca la entrega. Barrabás ha sido liberado, pero Jesús quiere liberarte verdaderamente, desde dentro. Cuando Jesús guardó silencio ante Pilato, ese silencio ya clamaba a favor de Barrabás. El juez terrenal preguntó, ¿a quién soltaré? Y el cielo respondió con el silencio de la redención. Jesús no se defendió, no intentó demostrar su inocencia, no acusó a nadie. Sabía que cada herida, cada espina, cada gota de sangre tenía un propósito: salvar. Mientras el mundo clamaba justicia, Él ofreció gracia. El silencio de Dios es a veces el sonido más potente de la misericordia. Cuando Jesús no habla, actúa. Cuando parece callado, está preparando el mayor acto de amor que el universo haya visto jamás. Barrabás es el primer hombre que se beneficia directamente de la crucifixión. No hizo nada, pero fue el primero en ser liberado por la muerte de Cristo. Esto es simbólico. Es como si Dios dijera: he venido a liberar a los culpables, a los rebeldes, a los olvidados. Piénsalo, el hombre a quien todos temían fue el primero en experimentar los resultados de la cruz. Lo que la gente vio como injusticia era en realidad el plan perfecto de Dios en acción. ¿Y cuántas veces nos encontramos en la misma situación? Queremos que Dios haga justicia a los demás, pero olvidamos que si Él fuera verdaderamente justo, ninguno de nosotros sobreviviría. Fue la gracia la que nos salvó, no la justicia. El cielo se abrió para Barrabás, como diciendo: eres libre porque otro ha tomado tu lugar. Pero la pregunta es, ¿miró atrás? ¿Se arrodilló Barrabás y lloró alguna vez? ¿Reconoció que la vida que seguía respirando era una vida prestada de la cruz? La Biblia no responde. Y quizás el silencio de las Escrituras sobre Barrabás sea intencional, porque Dios no quiere que miremos hacia su fin, sino hacia el nuestro. El grito de gracia aún resuena: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esta frase no se dirigió solo a los soldados ni a la multitud. También se dirigió a Barrabás, y en cierto modo, a nosotros. El mayor milagro no es cuando Dios abre el mar, sino cuando abre los corazones de quienes no lo merecen.
El silencio de Dios en ese juicio fue el anuncio de nuestra salvación. Jesús no necesitó convencer a nadie. El amor habló más fuerte. Y eso es lo que nos hace entender. El cielo no es la recompensa de los buenos, sino el refugio de los perdonados. Si Barrabás alguna vez entendió esto, descubrió lo que nosotros necesitamos entender, que la gracia es el grito de Dios que llama de regreso a aquellos que una vez estaban perdidos. Barrabás desaparece de las páginas de la Biblia tan rápido como apareció. Ningún evangelio cuenta qué le sucedió después. Y quizás esta sea la lección más importante. El final de la historia de Barrabás depende de cómo decidamos terminar la nuestra. La cruz que lo liberó sigue en pie. Y la sangre que salvó a Barrabás aún tiene el poder de salvar hoy. Ese hombre vio al Cordero inocente condenado en su lugar, y nosotros también hemos visto, por fe, el mismo sacrificio. La diferencia está en lo que hacemos con él. Barrabás tuvo la oportunidad que muchos nunca tendrán: ver el amor crucificado con sus propios ojos. Vio el precio de la libertad que se pagaba ante él. Y sin embargo, podía elegir entre seguir siendo el mismo hombre o transformarse. Esa es la gracia y al mismo tiempo el peso de la elección. Dios no obliga a nadie a amarlo. Simplemente abre la celda y dice: eres libre. El resto es nuestra decisión. Quizás Barrabás vivió atormentado por el recuerdo de ese día. Quizás lloró, se arrepintió y cambió de vida, o quizás lo ignoró todo y volvió a sus andadas. Pero lo importante es entender que Jesús lo liberó incluso sin garantías. La gracia no es un contrato, es un regalo. Ofrece a todos lo que nadie puede conseguir solo. Y el mayor error sería pensar que Barrabás era el único. Porque todos, sin excepción, estábamos en esa celda. Cada mentira, cada error, cada pecado nos ha impuesto la misma sentencia: la muerte. Pero alguien entró, miró al juez y dijo: libérenlo, yo tomaré su lugar. Este es el amor de Cristo, injusto a los ojos de los hombres, pero perfecto a los ojos del Padre. Así, la pregunta ¿está Barrabás en el cielo?, cambia de sentido. Deja de ser una curiosidad teológica y se convierte en una reflexión personal. ¿Estoy viviendo como alguien que ha sido liberado por la gracia? El cielo no está hecho de gente buena, sino de gente agradecida. Y aquellos que reconocen el sacrificio de Jesús no solo se conmueven, se transforman. Barrabás simboliza que aún hay esperanza incluso en lo peor. Porque si él tuviera una segunda oportunidad, nadie estaría fuera del alcance de Dios. Quizás el nombre de Barrabás haya sido olvidado, pero el nombre de Jesús permanece. Y cuando estemos ante Dios, no será el pasado el que hable por nosotros, será la sangre de Cristo la que diga: Él es libre. Así que si este mensaje te habló, no pospongas lo que debes hacer hoy. Acepta el perdón, recibe la gracia y vive como alguien que ha sido liberado. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este mensaje con alguien que cree que ya no hay perdón, porque hasta Barrabás lo descubrió. La gracia es mayor que la culpa.